Le damos la más cordial bienvenida a nuestro primer ponente. Él es Mauro Ríos, quien es analista de sistema, analista en marketing, es experto profesional en gestión documental y posee estudios sobre ciencias de la educación. Tiene especialización en diseño de proyectos, gestión de riesgo empresarial y gobierno electrónico. Ha sido docente de varios posgrados en la Universidad de la República de Uruguay. Es docente tutor de investigación sobre inteligencia artificial en la Universidad Simón Bolívar de Perú. Promotor y referente de la neutralidad tecnológica. Escritor de varios libros, muchos de ellos que integran la biblioteca del Parlamento de Uruguay. Y más de 30 papers. Él es de Uruguay y nos acompaña con el tema impacto de las redes sociales virtuales en la educación. Bienvenido, apreciado Mauro. Gracias por su valioso tiempo y apoyo en nuestro tercer citado. Bienvenido. Muchas gracias, doctora. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del uso horario que estén compartiendo con nosotros. Bueno, vamos a abordar este tema que es para mí en particular muy apasionante y el cual he introducido desde hace muchísimos años. Se puede abordar de distintas aristas o caras, puntos de vista. Vamos a tratar de ser lo más abarcativo y genérico posible para que toquemos distintos puntos que despierten las preguntas, las inquietudes y nos abran un poco la cabeza. Cuando usted lo indique, doctora, comenzamos. Bien, confírmeme si tiene la presentación ahí y podemos comenzar. Bueno, para introducirnos en el tema del impacto que tienen las tecnologías en la educación, vamos a iniciar primero entendiendo brevemente cuál es el modelo educativo que prima en el mundo y particularmente en Latinoamérica. Una vez que comprendemos cuál es el modelo que está impuesto en nuestras aulas a todos los niveles, podemos entender cómo la tecnología ha introducido nuevos paradigmas y cómo luego el impacto de esas tecnologías en este modelo. Yo suelo decir esto, que somos un producto de un modelo educativo de una era que ya no existe, produciendo individuos preparados para un mundo inexistente. En esta frase creo que resume claramente lo que vamos a desarrollar o lo que pretendo desarrollar en esta presentación, y es que el modelo que estamos aplicando en nuestra educación, sobre todo secundaria y superior, es un modelo que viene desde hace mucho tiempo arraigado y que está preparando alumnos para un mundo que no existe ya y para el cual debemos cambiar el paradigma. Como referente, evidentemente, es imposible no mencionar a Ken Robinson. Sir Ken Robinson, él nos dice que damos como un hecho que todo el mundo debe transcurrir por la educación de manera lineal como una sucesión de exámenes y pruebas, cuando lo importante no es esperar cursos progresivos, sino desarrollar al máximo las capacidades de cada persona. ¿De qué mundo venimos en materia educativa? ¿Cuál es el modelo? Bueno, tristemente, para aquellos que obviamente no lo sepan, venimos del despotismo ilustrado. Allí nació el modelo que hoy se aplica a nivel general en casi todo el mundo de habla hispana sobre todo, y Latinoamérica muy compenetrado en nuestros sistemas educativos, y es que la idea que hoy rige la educación pública y obligatoria latina tiene su raíz en Prusia. Operó en un marco de concepción absolutista del poder y una fuerte división de castas y clases. Con un fomento de la disciplina adquirida del sistema espartano de educar para la guerra, sometía a los pensamientos a la obediencia y a un régimen autoritario. Esto es básicamente la raíz de nuestro modelo educativo. En Prusia, lo que es actual Alemania, obviamente, a principios del siglo IX, Federico I establece la obligatoriedad de la educación y Federico II perfecciona el modelo y lo traslada de lo que era el Estado a la escuela. ¿Por qué este modelo era importante? Este modelo era importante dada la disciplina que se necesitaba para la batalla en aquel tiempo. Esta disciplina demostró ser, en manos de Federico II, muy apropiada para la educación que necesitaba o que Federico II en ese momento necesitaba, por lo cual la búsqueda de alumnos o educandos miméticos, simétricos y de falta de imaginación era esencial para tener un ejército dominado. Trasladado eso al ámbito educativo, imagínense el producto de aquellas escuelas. Ahora bien, cuando caemos en lo que es la economía digital del día de hoy, pegamos un salto bastante amplio, tenemos esta evolución.
arrancamos en una educación, para no irnos muy atrás en el tiempo, en lo que es la economía agrícola de los 1700, la economía industrial de los 1800. Ahí surge el modelo educativo prusiano 2.0, digámoslo así, porque el primero fue focalizado en el ejército, pasamos al focalizado directamente en la educación. Se pasa de una mano de obra básica y de dominio de básicamente los números, la contabilidad, en lo que fue la revolución industrial. Ahí fue donde este modelo que se venía ajustando demostró ser muy eficiente. ¿Por qué? Porque en la revolución industrial se precisaban básicamente estas dos cosas: mano de obra entrenada y gente que supiera manejar la contabilidad, los números y las ganancias. Y esto se siguió aplicando a lo largo del tiempo. Por allá cerca de los 1800, terminando en 1800, 1900, surgen por una economía de calidad, la concepción de calidad que se introduce en la economía, ya no era producir masivamente, sino preocuparse también porque lo producido tuviera calidad. Y ahí se empiezan a introducir otro tipo de conceptos y aparece el modelo que hoy rige educativamente en Latinoamérica, que es aquel viejo modelo pernicioso con algunas adecuaciones y adaptaciones. Ahí surgen las asignaturas, los manuales, las conductas, surge el enciclopedismo, una tendencia que hasta el día de hoy sigue arraigada en algunos en ámbitos educativos, pero era aquella mentalidad de que cuanto más metemos dentro de nuestra cabeza, mejor educandos vamos a producir, lo cual es un error, pero eso todavía hoy se sigue manteniendo. Llegamos a la economía de servicios, donde entendimos que el producto per se, el packing, la caja, no era esencial para la satisfacción de un cliente, por ejemplo, en donde empezamos a ver que el servicio era lo que muchas veces motivaba a ese cliente a adquirir productos o servicios más generales. Todo esto está permeando la educación poco a poco y llegamos a lo que hoy tenemos como economía digital. Ahí es donde surgen, ya hace un tiempo, obviamente lo vemos en la gráfica, algunos modelos educativos disruptivos, que es lo que muchos de nosotros estamos trabajando y muchos de nosotros lo que estamos tratando de hacer a través de estos modelos es cambiar el paradigma de este modelo que viene de tan atrás. Entonces tenemos una educación que sigue abogando en la currícula en general en Latinoamérica de producir aquellos educandos miméticos, los contadores, los abogados, los ingenieros, en donde rara vez en una currícula universitaria, por ejemplo, vemos cómo se deberían cruzar estas profesiones y no se cruzan, donde todavía no se concibe que un ingeniero sepa de marketing o que alguien de marketing sepa algo de recursos humanos para gestionar proyectos o viceversa. Y después tenemos los modelos disruptivos que están tratando de que la educación sea más transversal, que entender que una persona que se recibe de una profesión o de una carrera, si solamente hace eso en el mercado laboral, es una persona que no tiene futuro. Hoy un médico no puede ser solamente médico, un ingeniero no puede ser solamente ingeniero, no quiere decir que tengamos varias carreras o profesiones, sino simplemente que tenemos que tener un conocimiento mucho más abarcativo, mucho más amplio de la profesión que nosotros elegimos, porque el ejercicio de cada una de nuestras profesiones, y sobre todo permeado por lo que es la tecnología, nos obliga a tener una transversabilidad de entendimiento de muchas cosas que si nos quedamos solamente con lo que recibimos de la academia específicamente para nuestra profesión, estamos en un mercado laboral muertos. Nace entonces una concepción educativa moderna, una educación dualista de mano de obra y finanzas de la revolución industrial. Pasamos a una educación donde no se concibe lo que decíamos que un carpintero o un maestro sean títulos universitarios. Esto es algo que todavía en Latinoamérica se pelea mucho. La tecnología no ha logrado profesionalizar en la mentalidad de quienes desarrollan los currículum que un oficio puede ser un título universitario. Todavía hay países, tristemente como el mío, en donde un maestro no es un título universitario. En este contexto, la tecnología y sobre todo las plataformas virtuales que han irrumpido de la mano, sobre todo de las redes sociales, acercan la posibilidad académica como nunca se vio antes a estos oficios, a estas profesiones y a transversalizar el conocimiento en distintas carreras y asignaturas. Y ahí es donde caemos en las redes sociales. Y las redes sociales hay que entenderlas en su contexto histórico y hay que entenderlas de la forma más simple. Yo siempre invito a que hagan este ejercicio, busquen en Internet, googleen en Internet la definición de redes sociales. Se van a encontrar con que el 99% de las definiciones no son una definición de redes sociales, sino que es una descripción de lo que hacen las plataformas de las redes sociales virtuales, lo cual es un error. Las redes sociales son simplemente esto. En el contexto moderno, es una estructura social compuesta por un grupo de actores individuales, unidades corporativas, organizaciones o una mixtura de ambos. Eso es una red social.
Esto aplicado al ámbito virtual lo que agrega simplemente es el contexto virtual, que obviamente cambia el paradigma de funcionamiento de una red social, pero no nos dejemos engañar que cuando busquemos una definición de redes sociales se nos diga que es una plataforma en línea que permite hacer tal cosa y tiene un chat y tiene un foro. No, eso no es una red social. Eso es la descripción de una plataforma virtual donde yo desarrollo la actividad o la tarea de la red social. Las redes sociales son una innovación, sin duda. Ahora, ¿qué tan innovadoras son las redes sociales? Bueno, son tan innovadoras como el año 70 después de Cristo. ¿Por qué? Y porque esto ya existía. Estamos simplemente introduciendo el entorno virtual a algo que existió toda la vida. Las redes sociales son tan antiguas como las cuevas de Altamira y los muros de Pompeya. Así también las redes sociales virtuales fueron predichas, por ejemplo, por el famoso Julio Verne, en una obra literaria que no es de su mejor factoría, que se llamaba París en el siglo XXI, pero que ya dejaba entrever cómo las redes sociales virtuales iban a irrumpir. Imagínense ustedes Julio Verne pensando en una red electrónica que conectaba ciudadanos. Déjenme decirle algo de los muros de Pompeya. Los muros de Pompeya, en el 70 después de Cristo, funcionaban exactamente que los muros virtuales que tenemos hoy, por ejemplo, Facebook. Parece una curiosidad, pero las investigaciones demostraron que los dueños de los muros de sus casas publicaban cosas ahí, obviamente breves, y después incluso hasta los me gusta funcionaban de la misma manera. ¿Cómo se daba esto? Por ejemplo, un ciudadano en un muro de su casa ponía tal partisano es buena persona, tal político va a ser un buen gobernante. Y después pasaba otra persona y con su mano y tinta apoyaba y le daba un me gusta a esa expresión que ese ciudadano había hecho en su muro. Quiere decir que los muros de Facebook tampoco son tan innovadores como uno pensaba. ¿Cuál es el futuro que no estamos viendo? Acá tenemos uno de los primeros problemas. El 65% de los niños que ingresan a primaria hoy egresarán al mercado laboral en un trabajo que aún no existe y estará vinculado a las tecnologías y los entornos virtuales como las redes sociales. Eso quiere decir que tenemos un serio problema. Estamos dotando a los educandos en este mundo virtualizado y tecnología de conocimientos focalizados en las carreras o profesiones, que cuando los niños que hoy ingresan a primaria salgan de la universidad, no van a existir y se van a encontrar con un mercado laboral para el cual van a tener que estar preparados para otro tipo de profesiones. Entonces, lo que les tenemos que dar a estos alumnos, en este contexto virtualizado y en este contexto de avances tan rápido de tecnología, es, además del conocimiento duro, el conocimiento tangible, el conocimiento incambiable, 1 más 1 sigue siendo 2, eso no se preocupen, salvo que alguien haya leído Malbatán, el hombre que ha calculado, y va a descubrir que 1 más 1 es 3, pero además de ese conocimiento, las leyes, las normas y demás, tenemos que darle la agilidad mental de mutar, la agilidad mental de reconvertirse, de reinventarse, porque en el estudio, en estos 12, 8, 10, 12 o 15, dependiendo del país, de estudios que tienen estos niños que ingresan a la primaria y van a egresar de la universidad, necesitan adquirir la habilidad de reinvertirse en la carrera, de tener esa cintura y esa flexibilidad, porque se van a encontrar con un mundo que nunca lo vieron en los libros mientras cursaron su profesión. Entonces, además de que tú vas a ser abogado, si cuando egresás la abogacía dejó de existir, no se preocupen que no es el caso, estoy inventando, dejó de existir, vas a tener que reconvertirte con lo que yo te di en el transcurso de tu carrera educativa. Si no logro hacer eso, esa persona en el mercado laboral es un cadáver. Mayor acceso a Internet no garantiza abrir el mundo, y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el uso de la tecnología depende de la formación, de la escala de valores, de las concepciones morales que tenga la persona que hace uso del instrumento. Así como un martillo puede ser un arma o una herramienta, la red virtual, las redes sociales, pueden ser un instrumento para abrirnos al mundo como para no abrirnos al mundo. Esto está demostrado, por ejemplo, en investigaciones que están citadas ahí en la diapositiva, de, por ejemplo, Vicente Espinosa, en su artículo de redes sociales y superación de la pobreza en Chile, por ejemplo. Ya en aquel año, en 1995, había demostrado que las poblaciones marginadas de las sociedades latinoamericanas, que usaban redes sociales, obviamente, si yo me paro en el domicilio de una de estas personas en un contexto desfavorecido, en un contexto empobrecido de Latinoamérica, y camino desde su domicilio en línea recta, en una caminata moderada, y estas son las textuales palabras que utiliza el investigador, camino una caminata moderada, cuando me canse me detengo y trazo un círculo. ¿Y qué descubrió? Descubrió que ese círculo encierra la red social de esa persona en el mundo físico, pero
ese círculo también representa la red social de esa misma persona en Facebook, por ejemplo. Eso quiere decir que esa persona no está utilizando las redes sociales para expandir su mente, para expandir su conocimiento y para llegar más allá del alcance de lo que en el mundo físico se está dando. Y ahí es donde no estamos entendiendo cómo la tecnología está introduciendo una herramienta formidable y poderosa en un contexto que no estamos entendiendo, que no lo está utilizando como nosotros pretendemos. Porque estamos chocando contra escalas de valores distintos. Las prioridades nuestras y de esos contextos es distinto. Entonces, si no entendemos cómo esa escala de valores, esas necesidades y esas urgencias y esas prioridades de esas personas actúan en su mente, el darle una herramienta como esta no va a garantizar que sean mejores en rendimiento académico, no va a garantizar que ingresen a la biblioteca del Louvre a leer un libro, no van a garantizar a que vean una obra de arte de Miguel Ángel en línea, no va a garantizar de que accedan a una biblioteca del MIT. ¿Por qué? Porque su forma de concebir esta herramienta en función de su escala de valores, sus prioridades y sus intereses es muy distinta. Aquí tenemos otro ejemplo, todos conectados. ¿En serio? ¿Por qué esta pregunta? Porque tenemos la mala costumbre para quienes estamos permanentemente virtualizados, creer que todo el mundo está conectado a Internet. Y no es así. Y en Latinoamérica aquí tenemos algunos ejemplos de evolución y verán cómo la población de usuarios aumenta, en función obviamente de la población, pero no todo el mundo está conectado. Hay un sector importante de la población de todos los países latinos, por ejemplo, y obviamente del mundo también, que no está conectada. Entonces, cuando nosotros introducimos las redes sociales, la tecnología, los entornos virtuales de aprendizaje, no tenemos que perder la visión de que estamos dejando cada vez más relegado a ese grupo de ciudadanos, de educandos, de profesores y de docentes que no está conectado. Y como esto acelera demasiado rápido, la brecha entre ellos y nosotros se va agrandando. Y cuando hacemos planes para conectividad y cuando hacemos planes para atraer esa población a este entorno virtual, generalmente los esfuerzos son diferentes. ¿Por qué? Porque la velocidad de avance esto es tan rápido que nos estamos quedando escasos de recursos para acercar a este contexto virtualizado esta otra población. Acá tenemos otro problema desde el punto de vista de las redes sociales. Hay una concentración de redes sociales que hay que tener en cuenta desde el punto de vista educativo. Por ejemplo, acá tenemos las redes sociales por cantidad de usuarios al 2019 según Statista. Obviamente Facebook es la red por excelencia en cuanto a población. YouTube, WhatsApp, el Facebook Messenger, Instagram. Ahora, ¿cuál es el problema? Estas 4 redes sociales, de los 5 primeros lugares, pertenecen a una sola persona y es Mark Zuckerberg. Es decir, que la concentración de poder que tiene Facebook sobre las redes sociales y sobre el uso de las redes sociales es muy preocupante, sobre todo cuando no está bajo dominio nuestro. Entonces también hay que tener cuidado con esto porque ahí entran problemas de privacidad, problemas de uso de información inapropiada, protección de datos personales, acceso a la información pública. ¿Y qué sucede con lo otro? Bueno, con lo otro sucede que las redes sociales que siguen están todas bajo el control del gobierno chino. Y ahí tenemos otro problema. Y el problema es que estamos hablando de un gobierno que es un gobierno totalitario, un gobierno vigilante, un gobierno gran hermano. Entonces, cuando nosotros exponemos a nuestros educandos, a nuestros docentes y a nuestras universidades a estas redes sociales, hay que tener en cuenta que básicamente le estamos entregando todo a estas 2 personas, el gobernante chino y a Mark Zuckerberg. De acuerdo a la maestra Diana Romo Herrera, leí hace muy poco unos artículos de ella, es muy interesante, de la Universidad de México, y es responsable del Departamento Psicopedagógico de los Jóvenes, construyen parte de su identidad social en las redes y viven en un contexto social hiperconectados y buscan una aceptación constante por parte de sus pares. Esto no es nuevo, son conclusiones que ya veníamos manejando algunos hace mucho tiempo, pero es importante que los docentes, que las universidades tengan en cuenta que básicamente los educandos buscan crear una identidad social a través de las redes sociales. Y esto cambia un paradigma porque previo a las redes sociales, nuestra identidad social, nuestra identidad como ciudadanos, la creábamos fuera de los entornos virtuales, en el ámbito presencial, en la sociabilización persona a persona, en el aula. Ahora, la identidad de las personas, de los educandos que están yendo a nuestras aulas, está forjándose como identidad social virtual.
Y esto hace que no necesariamente coincida con la identidad social física, presencial de ese mismo educando o ese mismo docente o ese mismo profesor o decano o incluso a la institución. Tenemos ahí una dicotomía en donde una persona puede ser una identidad social fuera de Internet y puede ser otra dentro de Internet o múltiples. Esta es la primera falacia que condiciona todo el análisis serio del tema de las redes sociales de educación universitaria. La tecnología no es la panacea educativa, no lo es, nunca lo fue y nunca lo va a ser. La panacea educativa es el currículum y el docente. La calidad del currículo docente hace a la calidad del educando, hace a la calidad de ese egresado, hace la calidad de la universidad. La tecnología es una herramienta. Y acá tengo otro problema en donde discrepo con muchos de mis colegas. El ser nativo digital precondiciona el contexto de desarrollo del ser humano, pero nada tiene que ver con sus capacidades cognitivas. Porque estoy acostumbrado a escuchar, para mí, análisis personal, un disparate conceptual educativo, y es que los nativos digitales tienen las cosas mucho más fácil que nosotros. Los que nacieron en esta era tienen las cosas más resueltas. Los que nacieron en esta era están preparados para avanzar y quienes no nacieron en esta era no lo están. Que no se le puede enseñar tecnología a un anciano, que no se le puede reconvertir la cabeza a un docente porque no es nativo digital. Esto es un error, porque estamos tratando de tontos o de estúpidos a esta gente, a estos educandos y a nuestros profesores, a nuestros docentes. El medio digital condiciona el contexto en el cual yo desarrollo un aprendizaje o el proceso educativo, pero nada tiene que ver con las capacidades cognitivas de las personas. Entonces no tratemos de tontos a las personas. Yo hablaba perfectamente de tecnología con mi abuelo de 70 años, con mi padre de 60. Entonces, no condicionemos el nativo digital, que es una tremenda falacia, con el precondicionar a una población a que está ausente de todo esto. Eso es un error. Las redes sociales son ubicuas, y esto es otra cosa que hay que tener en cuenta desde el punto de vista educativo. Las redes sociales son ubicuas porque la tecnología es ubicua. Todos los servicios digitales son ubicuos. Hoy, por ejemplo, se demuestra que en Estados Unidos los jóvenes de hasta unos 23, 25 años han dejado de usar el reloj en su muñeca, el reloj pulsera, como se solía decir. ¿Por qué? Primero porque es un artefacto inútil, obsoleto y que solamente sirve para dar un servicio que es la hora. Y esto se lo planteó en la cabeza de estos jóvenes. Imagínense un joven que tiene un celular que prácticamente es 100 o 200 veces más poderosa que la computadora que llevó el hombre a la luna. El tener una cadena, un metal o un cuero con un artefacto, una muñeca que estorba y molesta para que solamente le dé la hora, es realmente tonto. Y como el reloj en la población joven ha dejado de ser un símbolo de estatus, no lo usan. ¿Por qué? Porque la tecnología es ubicua y los servicios que la tecnología nos da es ubicuo. La hora está en todos lados, el clima está en todos lados, la información educativa está en todos lados, accedo a las plataformas virtuales educativas, a mi contenido que me están dando en clase, a una clase en vivo, a un docente, una consulta, una pregunta, en absolutamente cualquier dispositivo que se conecte a Internet. Por lo cual hay que entender que la universidad ya no es el contexto del campus y esas 4 paredes en las cuales venimos acostumbrados a reducirnos y tratar de entender que esto escapó hace mucho tiempo ya de los ladrillos y el cemento en las aulas y en las universidades. Las redes sociales luchan por el contenido. Y aquí tenemos el otro problema. He visto muy pocos currículum académicos en donde cuando se introducen las redes sociales, y digo cuando se introducen las redes sociales como parte del proceso educativo, se les enseña a los educandos, a los alumnos, cómo procesar la información, cómo discernir la calidad educativa de la información que me está recibiendo, que estoy buscando, que estoy resultando en una investigación. Se les enseña cómo buscarla, pero después no se les enseña cómo filtrarla. Entonces tenemos un montón de información que es parcial, que es no cierta, que es mentira, o que es distorsiva. Entonces, ahí tenemos un problema de preparación de los propios docentes, en donde a los docentes primero hay que enseñarles cómo no solamente buscar en Internet, cómo buscar fuentes confiables, para poder trasladarle a los alumnos el mismo concepto, la misma educación de cómo esa información que llueve a cataratas y a raudales se debe pasar por un cernidor y extraer lo que es valiosamente educativo. Porque las redes sociales tienen esta dicotomía, tienen un gran valor informativo, un gran acervo de información, de contenido, de conocimiento, pero por el otro lado tienen un gran acervo de unas grandes bolsas de basura de información.
Algunas otras cosas importantes. Más de 3 millones de personas están usando las redes sociales virtuales. 3.000 millones de personas están usando las redes sociales virtuales. Es realmente una cifra enorme. Pero no nos olvidemos que somos 8.000 millones de personas, ¿no? El 28% de las personas entre 18 y 24 años considera las redes sociales la principal fuente de información. Y aquí tenemos otro problema. Cuando un docente manda a investigar, este 28% de alumnos no recurre a una biblioteca en línea, no recurre a los noticieros de la televisión, de la radio, a un libro, recurre a las redes sociales. Por más razón, lo que decía antes es fundamental, enseñarles cómo filtrar, purificar, comprobar fuentes, verificar dichos, verificar frases, textos, spam y demás. El 59% menores de 35 años usan Facebook como fuente principal de información. Es decir que de los que usan redes sociales, más de la mitad, el 60%, usa exclusivamente Facebook. Y todos sabemos que Facebook es el mayor exponente de esta dicotomía entre calidad y basura. El 51% usa las redes sociales virtuales como fuente de noticias semanales y las redes sociales han superado ampliamente a la televisión, esto ya lo sabemos, hace ya un buen tiempo. Entonces aquí es donde tenemos que focalizarnos, en entender que el contenido por estar no es cierto, el contenido por aparecerme en un buscador no es cierto, no es veraz, sino que ahí hay que dar un paso más, y sobre todo el punto educativo, en donde hay que enseñarle a estos educandos, a estos alumnos nuestros en las aulas, cómo discernir la calidad educativa, cómo ubicar fuentes confiables, cómo utilizar herramientas en línea que las hay para descubrir desde un plagio, desde información cierta, desde spam y demás. Algunas cosas a tener en cuenta en las universidades. Las redes sociales virtuales no están bajo el control universitario. Esto hay que tenerlo en cuenta. Las universidades montan sus plataformas en línea de aprendizaje. Puede ser un Moodle, puede ser lo que ustedes quieran. Pero cuando introducen a esto en los entornos de las redes sociales virtuales, que se usan muchísimo para intercambiar información, para encargar trabajos, se trabaja en aula en las redes sociales, hay que tener en presente que no están bajo el control de la universidad. La distracción en las aulas, actividades extracurriculares, falta de consenso en los aspectos jurídicos, y eso las universidades también están implícitas, es decir, cómo se controla desde el punto de vista jurídico las redes sociales, cuáles son las responsabilidades, los riesgos sobre la información personal, la sobreexposición, riesgos sobre la información institucional universitaria misma. He visto publicar información que es privativa o reservada a la universidad en redes sociales en muros públicos y abiertos. Y la universidad domina notoriamente menos las redes sociales que los alumnos. Y aquí tenemos un problema de confianza. Los docentes se paran frente a un aula donde tienen un universo de 20, 30 o más alumnos que dominan seguramente mejor las redes sociales que ellos. Entonces, aquí es donde la universidad tiene que darle un soporte al docente, al educador. Los alumnos universitarios son propensos a procrastinar. ¿Qué es procrastinar? Procrastinar es esto, es el hábito de posponer tareas o obligaciones de vital importancia para nuestro crecimiento personal y profesional, sustituyéndolas por actividades placenteras y de menor importancia. Y en esto las redes sociales son claves. Entonces, a mis amigos los tengo cerca, pero decía aquel pensador, los enemigos los tengo más cerca. Entonces, si Facebook es el enemigo de la distracción en el aula, lo que tengo que hacer es introducirlo inteligentemente en el proceso educativo y hacer que mis alumnos lo utilicen de forma productiva y no para procrastinar su vida social y profesional o personal. Otro punto importante a tener en cuenta, y ya para ir cerrando, es el FOMO, el Fear of Missing Out. Y este es un problema muy serio que tienen los educandos en las universidades, sobre todo. Dadas las tasas tan elevadas de usuarios de ciertas redes sociales y la tasa de conectividad entre los universitarios, se ha convertido en un síndrome que amerita preocupación y ocupación. Los alumnos tienen terror a estar ausentes de algo, de que suceda algo y no se enteren. Y no estoy hablando de que suceda algo en la universidad, estoy hablando de que suceda algo en su entorno social y su vida personal, que pase a través de las redes sociales y a ellos en una distracción, se les pasó por alto. Y eso hace que estén permanentemente monitoreando sus celulares, sus computadoras, sus smartwatch, y constantemente estén preguntando si pasó algo en Facebook, en un muro, o alguien publicó una u otra cosa. Los docentes y los tutores deben estar atentos a estas manifestaciones que no obedecen necesariamente a un cliché del momento juvenil u hormonal,
Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Esto no es algo pasajero, esto es algo que se arraiga y se puede transformar en un síndrome. Esto quiere decir que no es algo que es los jóvenes están en esta etapa y los jóvenes están en la etapa de distracción y los jóvenes están en la etapa de que viven conectados a Facebook. No, no, esto se puede transformar en un síndrome y esto se puede traspolar después fuera de la universidad y en el proceso de toda su vida de esta persona. Y bueno, para cumplir con los tiempos, hasta aquí llego y cualquier pregunta estoy a las órdenes. Muchas gracias, Maura. Agradecido por estos valiosos conocimientos. Estamos revisando ahorita el chat y bueno, hasta el momento solamente saludos y las personas no han realizado todavía preguntas. Pero yo tengo una pregunta para ti. Me gustaría, Mauro, que por favor me dijeras, de acuerdo a su experiencia, que sabemos que es amplia, entonces, ¿es recomendable o no utilizar las redes sociales en las aulas de clase, Mauro? Sin duda, es una herramienta formidable. Aquí el problema no es usar o no usar. Aquí la pregunta es claramente si hay que usar las redes sociales. No solo hay que usar, sino que hay que promover el uso de las redes sociales. Los entornos virtuales tienen que ser promovidos, se tiene que sacarle, decimos aquí en Uruguay, el jugo a esta herramienta. El tema es entender el alcance, entender los riesgos para poder hacer un uso educativo correcto. Entonces, el prohibir el uso de estas redes sociales, primero que es imposible, obviamente, un tema práctico simplemente, no es lo recomendable, sino todo lo contrario. Esto debe ser promovido y debe ser introducido en las aulas, y las universidades deben introducirlos institucionalmente. Una cosa que yo he visto en muchas universidades en Latinoamérica es que son iniciativas prácticamente de la base docente. Son los docentes que tienen este apetito por las redes sociales, por la tecnología, en donde introducen en sus aulas la interactividad, ejercicios, el uso de aplicaciones, herramientas diversas. Pero institucionalmente las universidades son tímidas a esto, dejan crecer a esos docentes en el uso de la tecnología, pero no hay una posición institucional en la universidad. Aquí lo que se necesita es que estos docentes estén bajo la protección y el amparo de una decisión institucional de la universidad de introducir estos entornos realmente en serio en las aulas. Muchísimas gracias, Mauro, por esta valiosa respuesta. Bueno, sí, creo que tenemos una pregunta por acá, Mauro. Epistemología Seminario nos comenta desde Venezuela: ¿las redes sociales deberían ser herramientas obligatorias para la educación superior? Yo creo que, como decía recién, si es una posición institucional de la universidad y se introduce, indudablemente va a ser parte del entorno educativo, así como hoy es impensable que una carrera transcurra sin tener una plataforma de educación a distancia. Si yo lo introduzco institucionalmente, evidentemente se transforma parte de ese proceso. La obligatoriedad va a estar dada en cómo el diseño de la estructura del currículum de determinada carrera o asignatura se diseña desde la universidad y pasa a ser un elemento más. Siempre hay que tener en cuenta que una cosa es la plataforma de educación a distancia que implementa la universidad, que está bajo su control, y otra cosa es la red social que introduzco como herramienta positiva, por supuesto, pero que no está bajo el control de la universidad, y ahí hay que tener otro tipo de recaudos. Muchas gracias, Mauro. Por acá tenemos otra pregunta. Giovanni Alexander: ¿debe aplicarse un modelo ATM para recibir su herramienta más útil? ¿Lo ha considerado? A ver, no entendí muy bien yo la pregunta. Sí, debe aplicarse un modelo ATM, Davis de 1985, para percibir si la herramienta es útil, que si lo ha considerado en algún momento, Mauro. Sí, lo he considerado. Hay muchas técnicas que permiten discernir si una herramienta es útil en un contexto educativo, herramientas informáticas estamos hablando, ¿no? De plataformas virtuales. Acá la pregunta tiene que ser muy más precisa. ¿En qué contexto educativo? No es lo mismo introducir tecnología o plataformas virtuales a un nivel primario, educación media o educación superior. Los usos son distintos y la introducción dentro del trabajo docente y pedagógico es distinto. Así que aquí la respuesta sería: hay que particularizar. No se puede generalizar a todos los niveles.
Muchas gracias, Mau. Nos comenta Odessa, totalmente de acuerdo en utilizar las herramientas sociales en instituciones educativas. Sin embargo, considero que antes es necesario fijar etiquetas, normas de comportamiento dentro de las mismas. Sin duda, no nos olvidemos que las redes sociales tienen su propio código de conducta, que muchas veces las mismas redes no cumplen, pero sin duda que hay que hacerlo. Ahora, aquí yo voy más lejos todavía. Más allá del código de conducta o los términos de referencia de uso de las redes sociales que nos fijan las propias redes sociales, lo importante es que la universidad se dé estos códigos. Las universidades tienen que fijar estos códigos para sus alumnos y educandos, más allá de lo que digan las redes sociales. Por supuesto, al no ser una herramienta que domine la universidad y que controle la universidad, no puede ir contra las normas que fija la propia red social, pero sí puede ir más allá de esas normas y establecer las pautas de uso de sus alumnos. Gracias, Mauro. Nos pregunta el doctor Douglas Barraez de Venezuela, ¿cuáles son las desventajas del uso de la RSV en el ámbito universitario? ¿Cuáles son? Perdón, no te escuchaba. Las desventajas del uso de las RSV. Yo creo que las desventajas del uso de las redes sociales virtuales, como lo planteaba yo en la presentación, son básicamente lo que decía, y son los riesgos básicamente de no entender realmente el alcance de estas redes. Los riesgos a la privacidad, los riesgos a las distracciones, los riesgos a la procrastinar como hacen los alumnos, pero también están otro tipo de riesgos como puede ser incluso hasta el ciberbullying. Es decir, que lo importante acá es que debemos entender el alcance que tienen las redes sociales para saber después cómo utilizarlas. Lo que está sucediendo es que se están introduciendo las redes sociales como parte de plataformas en los contextos educativos sin terminar de entender cuáles son los alcances. Y ahí hay un problema, y es que estamos formando usuarios de las redes sociales, pero no estamos formando usuarios pedagógicos de las redes sociales. A ver si me explico. Es muy fácil aprender a usar Facebook para un docente. Son pocos minutos, pocas horas, y le enseño básicamente a cómo se funciona la plataforma. Ahora, de eso a enseñarle cómo pedagógicamente esa plataforma se debe usar en un aula, son cosas muy distintas. Es como yo digo, usuario de una computadora, en 2 horas de clase yo lo hago. Ahora, un usuario pedagógico, para que un docente, desde el punto de vista pedagógico, introduzca el uso de computadora en un aula, eso es otra cosa, y eso es lo que no estoy viendo de forma frecuente en las universidades. El uso, sí, el uso es promovido, debe ser introducido en las aulas. Hay que entender el alcance de las redes sociales para entender cómo usarlo pedagógicamente. Gracias, apreciado Mauro. Nos comenta de nuevo Epistemología Seminario desde Venezuela, Isnardo, vamos a comentarle como su nombre, Isnardo. Si las redes sociales fomentan la participación del alumno, ¿por qué no se les exige a los docentes que la utilicen? Mauro, ¿nos escuchas? ¿Alguna otra pregunta o dudas? Mauro, te repito. Isnardo nos comenta que si las redes sociales fomentan la participación del alumno, ¿por qué no se les exige a los docentes que se utilicen? Claro, esa pregunta es muy pertinente y un poco la contestábamos hoy. El problema es que las universidades, decíamos hoy, no han tomado una posición institucional de uso de las redes sociales. El uso de las redes sociales está surgiendo a través de iniciativas de grupos de docentes o docentes individuales, pero la institución como tal no toma una posición al respecto, por lo cual lo importante acá es que la universidad se comprometa primero a investigar las redes sociales desde el punto de vista, bueno, cuáles son las más convenientes para nuestra universidad. Porque esto no es por defecto Facebook o por defecto Twitter o por defecto LinkedIn. Hay más de miles de redes sociales en donde la universidad va a tener que determinar cuál es la más apropiada para determinada carrera, para la institución en sí, las que son genéricas, las que son particulares, las que son específicas. Una vez que esto se tome como decisión institucional, se introducen a la currícula de las distintas asignaturas o carreras y hay que entrenar, hay que capacitar a los docentes en el uso de esas redes sociales y recién ahí pasa a lo que es el uso de, obviamente, los alumnos. Entonces,
La obligatoriedad pasa porque primero hay que tomar una decisión institucional. La universidad quiere o no quiere usar las redes sociales. ¿Se anima o no se anima? ¿Toma el riesgo o no toma el riesgo? Vuelvo a repetir una vez más, las redes sociales no están bajo el control de las universidades, por lo cual se deben tomar ciertos recaudos. Gracias, Mauro. Vamos a hacer una última pregunta. Tienes muchísimas en el chat. Luego de que terminemos con estas, puedes pasar y responder las que quedan. Pero esta es muy interesante. Nos comenta Tony Crespo. ¿Cómo prevenir el impacto de los fake news y la manipulación de la info que a través de los RRS pueden afectar una educación limpia? Bien, eso yo lo mencionaba mucho. Las redes sociales, si uno no sabe discernir el contenido en las redes sociales y no tiene las herramientas y las habilidades, se transforman en una gran bolsa de información que en su mayoría voy a terminar con contenido que es parcializado, es pernicioso, es falso, está manipulado, porque tengo muchas anécdotas en donde me dicen, yo realizo muchas investigaciones y me dicen, tú encontrás las cosas muy rápido, o encontrás exactamente lo que precisamos buscar y yo puedo estar un día y no encuentro nada, me dicen a veces algunos amigos o algunos clientes. Y el problema está en que una cosa es buscar y otra cosa es saber buscar. Y la palabra de saber buscar no es tan sencilla de entrenar. Entonces acá es que, lo decía en la presentación, hay que capacitar a los docentes cómo se realizan las búsquedas. Y una vez que se realizan las búsquedas correctamente, fíjate tú que estoy partiendo de ese punto de vista, muy pocas veces he visto a una persona escribir, cuando va a buscar algo, escribir lo que tiene correctamente que escribir para buscar eso. Generalmente ponen frases, textos largos, descripciones, y eso es no saber cómo el buscador toma lo que yo escribo para devolverme resultados. Entonces, primero hay que enseñarles a buscar. Una vez que enseñamos a buscar, hay que enseñarles a discernir. Una vez que enseñamos a discernir por nuestro propio conocimiento y entrenamiento, tenemos que saber usar las herramientas que me permiten ir más allá. Hay herramientas en línea, incluso a veces de las propias plataformas como Google y otras, que me permiten determinar si algo que encontré es verdadero, falso, es una fake news, es un plagio de un texto. Esas herramientas existen hoy. Hace 5 o 10 años no las teníamos. Hoy existen muchas de estas herramientas y los docentes deberían tener la capacidad de conocerlas y de ser capacitados, entrenados en ellas, y para poder transmitirle a los alumnos cómo utilizarlas. Yo creo que, para terminar la respuesta, los docentes deberían quitarse un poco el miedo de verse abrumados por información falsa o fake news, porque hoy existen muchas herramientas que me permiten verificar de forma rápida y muy ágil este tipo de cosas. Obviamente, siempre está ese porcentaje en donde no voy a poder hacerlo, en donde me voy a quedar con una noticia que creo que es verdad y es falsa, pero hoy hay muchas herramientas en línea que se pueden utilizar. O sea, hay que perderle un poco el miedo a esto, de esta gran bolsa de información que son las redes sociales, en donde caen los alumnos, pero hay que entrenar a los docentes, y los docentes deben entrenar a esos alumnos. Muchísimas gracias, Mauro. De verdad, excelente ponencia, excelente respuesta. Estamos seguros que su conocimiento llegará a todo el mundo y será de manera beneficiosa para esta educación del siglo XXI. Lo invitamos, Mauro, a que pueda continuar en el chat. Hay muchísimas preguntas, comentarios, saludos de todas partes del mundo. Muchísimas gracias, Mauro. Un placer haberlo tenido con nosotros en nuestro tercer citado. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Por supuesto, me paso al chat y procuraré responderlas por escrito a todas las inquietudes. Muchísimas gracias.